análisis crítico del mismo y en el mes de noviembre sea discutido en el Pleno del Congreso y de resultado de su discusión sea aprobado. Cabe resaltar que en los últimos años casi el único presupuesto que se aprobó como tal con cambios y modificaciones fue eh, en el primer y en el tercer periodo del presidente Jimmy Morales. De ahí, en estos últimos 3 años, el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación ha sido el mismo, e inclusive para la pandemia. ¿Y por qué nos estamos tomando unos minutos aclarándoles esto? Porque es parte de nuestro diario vivir. Y como les digo, el curso va haciendo un análisis crítico de toda la coyuntura nacional. Y más que todo, cuando se trata de temas de carácter económico. Entonces, ese presupuesto que fue presentado, para que entiendan su funcionalidad, asciende a 103.992 millardos de quetzales. Era lo que les indicaba. Está aproximadamente en 98.000 millardos de quetzales. Ahora va a tener un incremento de 103.992 millardos de quetzales. Y se hacía un análisis que está por debajo. Oigan cómo funciona esta situación. Por eso es bien difícil entenderlo, comprenderlo y tener los elementos de convicción para poder opinar al respecto. Porque a pesar de que el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación estaba en un monto de 98.000 millardos, lo que se ha ejecutado durante el año 2020 en tiempos de la pandemia ascendió a un monto total de 107.000 millardos de quetzales. Y ahora el presupuesto está casi en 104.000 porque son 103.992 millardos. Quiere decir que ese presupuesto es menor al que se ejecutó en el año 2020 en tiempos de pandemia. Y lo que se va a ejecutar ahorita en este año 2021, porque en el 2020 y en el 2021 es el mismo presupuesto. Entonces, para el 2022 van a ser 103.992. ¿Bajó? Sí bajó. El problema es que cuando nosotros subimos de 98.000 a 107.000 es a través de transferencias presupuestarias las que se hacen. Entonces se estaba trabajando con un déficit y ahora se va a seguir trabajando con un déficit, pero con un déficit de carácter oficial y de carácter legal, porque se considera que ese presupuesto con la recaudación tributaria es difícil de ser financiado. No alcanza para realizar esa proyección. ¿Pero por qué? Porque se dan otros factores como exenciones económicas que se le dan, ex- exenciones tributarias que se le traen a muchas empresas, muchas fundaciones como, y valga la redundancia, como la Fundación Ramiro Castillo Low, como la Casa Ronald McDonald's, donde realizan esas actividades, por ejemplo, el MacDía Feliz, donde lo que sirve es para hacer una deducción de la carga impositiva que les corresponde. Mejor sería que tributaran para que llegaran los beneficios de calidad, porque lo que se está criticando, y pongan mucha atención en este presupuesto, y ahí es donde deberíamos nosotros de tener un alertivo para convertirnos en agentes fiscalizadores, es que este presupuesto se está incrementando, pero no está incrementando la inversión pública. Y la inversión pública es parte del desarrollo social. No, el Estado está incrementando esas grandes cantidades de dinero en gastos de funcionamiento y, si ustedes quieren entenderlo a nivel microeconómico, en gastos de operación, en gastos de funcionamiento. En eso se está incrementando el presupuesto.
Y ya tiene más o menos, eso sí es notorio, aproximadamente unos 15 años donde el presupuesto se ha incrementado, pero gastos de funcionamiento. Un bono para la policía, un bono para los maestros, un bono para los militares. Yo no digo que no lo merezcan, ni me estoy oponiendo a eso. Definitivamente no, no es la filosofía, sino que lo que estoy indicando, que así como van aparejados esos beneficios económicos, también deberían de reflejarse los resultados en la población, porque la tendencia también ha sido que año con año, al principio de año, empiezan los anuncios, el Estado con los anuncios de que se redujo la tasa de asaltos, de homicidios, de asesinatos en el país y empieza muy bonito. Pero cuando termina el año, el índice del año anterior fue superado por el índice del año actual en inseguridad, en educación. Ya vieron en desnutrición, es casi el 50% porque de 2 niños uno es desnutrido. Entonces, esos son los índices preocupantes en función de ese presupuesto general, porque como hemos visto lo que es el ejercicio del gasto público, el gasto público, su fin primordial debería de ser cumplir con lo que el artículo 1 de la Constitución le obliga al Estado, garantizar el bien común. Entonces veamos y mantengámonos alerta y vean ustedes, pónganle mucho interés a ese tema porque ya van a ver que este tema, como les indicaba, va a ser de mucho auge, de mucha noticia en estos días. Discusiones políticas, que si a mí no me gusta la política, al menos involucrémonos cuando se esté hablando del presupuesto, porque es un tema importantísimo. Bien, no quería pasar o dejar pasar desapercibido esta noticia, que ahora sí ya tenemos un panorama claro, como se los venía diciendo. Ahorita sí ya sabemos que son 103.992 millardos de quetzales lo que está pidiendo el Estado de Guatemala para funcionar, para funcionar. Bien, entonces ahora pasamos a lo que es el tema. Y como lo vimos, hoy vamos a ver la oferta de dinero. Espero no aburrirlos el día de hoy. Hoy casi no vamos a cambiar pantalla. Entonces, la oferta de dinero u oferta monetaria se nos indica que es la cantidad de dinero presente en la economía. Y definitivamente, cuando hablamos presente en la economía, estamos hablando del dinero que está en circulación en circulación y el dinero que está en depósito, en depósito. Ya vamos a ver las formas diferentes del dinero. Entonces, de manera general, podemos decir que se trata de un stock, es decir, de una cantidad determinada de millones de quetzales, y está compuesta por el dinero en efectivo, es decir, los billetes y monedas, y por el dinero bancario. Esa es la situación. Y cuando hablamos de una cantidad determinada de millones de quetzales, no estamos haciendo referencia a una cantidad determinada de billetes. Como nosotros vimos en esta noticia del billete de A20 conmemorativo del Bicentenario, vieron que van a sacar, si no estoy mal, creo que son 5 millones de billetes y por eso se pagó una cantidad bastante fuerte porque eh, es una emisión exclusiva, ya no va a seguir habiendo más emisiones con esas características del billete, entonces salió bastante oneroso. Entonces, una cosa son los quetzales ya representados como una cantidad neta y los billetes que representan esa cantidad en quetzales, ¿verdad? Bueno, entonces, el problema reside en determinar con exactitud qué se entiende por dinero bancario, pues en función de ello la oferta de dinero sería otra. Hay diferentes modalidades de dinero bancario, títulos, bonos,
bonos del tesoro. Todos, todo eso representa dinero porque son medios de pago, pero no representan billetes, representan cantidades de quetzales. Entonces, es bien complicado definir esa situación derivado a que no se puede determinar con exactitud la cantidad exacta. ¿Y por qué? Porque también tenemos que entender lo que es el giro. Y el giro es el número de veces que circula el dinero en el mercado. Entonces, esa oferta monetaria, como les digo, o dineraria, es la cantidad de dinero presente en la economía, que se trata de un stock, es decir, de una cantidad determinada de millones de quetzales. Vean la importancia de esto, vean la importancia de esta definición. También yo tengo una definición técnica que dice que la oferta monetaria o oferta de dinero o masa monetaria, miren las tres denominaciones, oferta de dinero, oferta de monetaria o masa monetaria. Se representa con una M mayúscula esa masa monetaria y nos indica que es la cantidad de dinero en circulación en una economía y que está compuesta por el dinero en efectivo en manos del público y los depósitos que pueden utilizarse de manera similar al efectivo en las transacciones. Ahora está muy de moda las transacciones, donde uno desde su móvil viene, ingresa qué cantidad va a transferir y uno transfiere, perdón, las transferencias y uno transfiere a otra cuenta o a otra persona y le transfiere X cantidad de dinero. Eso también es oferta de dinero, porque se está transfiriendo una cantidad. Entonces, dentro de esa oferta de dinero, veámosla también, veamos el dinero como una necesidad. ¿Y cuando el dinero se convierte en una necesidad? Cuando vamos a realizar una actividad económica y que sin dinero no fuera posible. ¿Qué es una actividad económica? Bueno, son aquellas operaciones que realizamos día con día. Por ejemplo, usted lleva su almuerzo a su oficina, a su trabajo, y a la hora de su almuerzo, usted sale a comprar las tortillas. Así de simple. Sale a comprar las tortillas, su helado o su Tortrix y viene y ahí ya está realizando una actividad económica. Y esa actividad económica es la operación comercial de compra y venta. O veámoslo de compra y pago. Usted compra y por esas tortillas, por ese Tortrix, usted debe de pagar una cantidad de dinero. 2 quetzales, 3 quetzales, dependiendo, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Entonces, siempre ha sido un conflicto, ¿verdad? Analizar y tratar de determinar cuál es la cantidad adecuada de la oferta monetaria que debe de tener o que debe de existir en una economía. Porque yo se los indicaba y hoy esto es lo que pretende la clase del día de hoy, tratar de explicar eso. Porque un exceso, un exceso, y ahí dentro de la política monetaria, como se los expliqué en su momento, es donde actúa el Banco de Guatemala como el único responsable de la oferta y demanda de dinero. Bien, entonces, demasiado dinero en circulación, ya vimos el tema de la inflación, puede provocar una inflación muy elevada y la escasez de dinero puede causar también dificultades en realizar esas transacciones económicas. Entonces, una, un nivel elevado de la masa monetaria conduce a la depreciación de la moneda, se deprecia, pierde valor. Entonces se tiene que mantener, como dice acá, un stock adecuado. ¿Cuál es ese stock? Difícil de determinar.
Pero entonces ahí es donde se dan todas las fluctuaciones. Mucho dinero, una excesiva inflación. Poco dinero, pérdida de liquidez. Y ustedes saben, dentro de una economía, dentro de una contabilidad, qué pasa con las empresas cuando pierden liquidez. ¿Eh? No pueden realizar operaciones a corto plazo, pierden capacidad adquisitiva. Entonces lo mismo sucede si no hay mucho dinero, se pierde capacidad adquisitiva y tal vez nosotros no lo podamos, no lo pudiéramos visualizar o sentir, porque como les digo, realizamos operaciones de bajo costo, como el ejemplo que les acabo de poner. Pero imagínense una transnacional que se quede sin dinero disponible para poder garantizar el cumplimiento de una póliza por el pago de un X o Y producto o el anticipo de una cantidad de productos que se van a importar, se le dificultaría y afectaría a todo el país, habría escasez. Bien, entonces, en toda teoría, miren, en toda teoría cuantitativa, que es lo que vamos a ver, existe una fuente de relación entre la cantidad de dinero en circulación, su velocidad y el número de transacciones y el nivel de precios. Por eso es que les decía al inicio, ¿será que el dinero que yo tengo, el billete que yo tengo hoy en la mano, desde que salió del banco nunca más ha vuelto a regresar? Bien, bien, porque es necesaria la intervención del Banco de Guatemala para mantener ese equilibrio. Y ellos es lo que realizan es una aplicación de la política monetaria. Y asimismo, como el Banco de Guatemala, como responsable de la oferta de dinero, tiene el poder de ejercer el control sobre la inflación en una economía. Entonces, como la inflación es proyectada, así mismo se deben de proyectar las cantidades de dinero existentes en el mercado. Tienen que empatar. Por eso es que también cuando indicamos que hay un ahorro o un dinero en ahorro, desnaturalicemos en este momento esa figura, porque no vamos a decir que está en ahorro porque no está produciendo, sino que hablemos de dinero en resguardo. El Banco de Guatemala lo tiene bajo su control y en cualquier momento puede sacar o puede retirar dinero. Cuando saca, pues lo saca de su bodega y lo pone en circulación a través del sistema bancario, del sistema financiero nacional. Y cuando recoge dinero lo hace de la misma manera a través del sistema financiero nacional, recoge el dinero y lo vuelve a embodegar. La cuestión es mantener un equilibrio. Pero ahora la situación es indicar qué elementos componen la oferta monetaria. Entonces la oferta monetaria está compuesta, por lo que estamos viendo en la presentación, el efectivo en manos del público, que este se le va a llamar dinero en circulación o dinero en manos de los agentes económicos. Y vimos cuando hablamos, bueno, no hace una definición exacta de persona, pero se recuerdan que cuando hablamos agentes económicos, hablamos de las familias, las empresas y el Estado. ¿Se recuerdan? Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, efectivo en manos del público. Es el dinero que se encuentra en circulación. Después, tenemos, en ese mismo sentido amplio de la oferta monetaria, tenemos los depósitos bancarios. Es el total que los agentes económicos tienen depositado en instituciones financieras. Ahí ya entra a intervenir todo el sistema bancario nacional, Banco GIT, Banco de los Trabajadores, Ban Rural, CHN,
Todos los bancos intervienen acá dentro, a eso se está refiriendo. Y este es considerado como dinero puesto. ¿Y por qué es considerado como dinero puesto? Porque este dinero es posible de convertirlo en efectivo en cualquier momento que sea requerido por cualquiera de los agentes económicos. Y en este concepto, entonces ahora sí visualicemos un cheque para que nos ejemplifique esta situación. Pero hay transferencias, como les digo. Pero aquí lo que se pretende es determinar que ese dinero que está en depósito se considera dinero también, parte de la oferta de dinero por su disponibilidad en efectivo. Entonces, ¿qué nos da esa disponibilidad, aunque esté en un banco? El cheque. Hacemos un cheque y vamos a cambiarlo, entramos con un papel y salimos con dinero, con billetes. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, ¿qué elementos determinan la oferta monetaria de dinero? Bueno, va a ser la base monetaria. ¿Y qué es la base monetaria o cómo se integra la base monetaria? Con el total de billetes y monedas que conservan los individuos y las instituciones financieras. Además, está el encaje legal. El encaje legal viene a ser esa figura que les acabo de explicar, ese factor de control en el cual se va a determinar qué cantidad de dinero debe de andar en circulación. ¿Cómo se va a retirar dinero del mercado? A través de las instituciones financieras. Pudiéramos decir que un banco, miren, un banco es dueño no del dinero, sino que es dueño de las instalaciones, de la garantía que presenta. Yo creo que ahora el capital mínimo para constituir un banco asciende a 165, estaba entre 140 y 165 millones que tiene que garantizar y tener respaldo. Pero ese es el respaldo. Entonces, con ese respaldo, el Banco de Guatemala le da dinero, que no viene a ser de él. Le da dinero para que preste, para que lo trabaje y todo ese tipo de situaciones. Entonces, la oferta de dinero también tiene que tener un control, un control. Como hablábamos en la oferta y la demanda, ¿se recuerdan cuando yo les hablé de términos como los gustos, las preferencias de las personas? Bueno, entonces casi así, de la misma manera, funciona. ¿Bien? Porque además, esa oferta de dinero también dependerá de la proporción de dinero que cada quien desee conservar en efectivo, pero de un total obtenido, porque lo que se contabiliza es el total obtenido. Ahora veamos la necesidad, es lo que se requiere tener en efectivo. Entonces, también dependerá de un coeficiente de caja. Y ese coeficiente de caja son las instituciones bancarias las responsables porque ellos tienen la necesidad de conservar parte de los efectivos que se depositan para luego responder a los retiros de los clientes. Entonces ahí es donde se da esa figura, que los bancos, ¿de quién prestan el dinero? De sus mismos afiliados o de sus mismos socios comerciales. Porque uno ahorra y de esos los ahorros de uno, ellos se los prestan a otras personas. Entonces ahí es donde se da la variación entre la tasa activa y la tasa pasiva, porque a uno le pagan por el tener el depositado, pero el dinero que uno tiene en depósito está generando ingresos para la institución, para sus gastos de operación. Tenemos otra figura que se llama el multiplicador monetario. Y es una fórmula sencilla. OM va a ser igual a M por B, a M minúscula por B, donde la M minúscula es el multiplicador y B es la base monetaria. Entonces,
A través de la fórmula del multiplicador monetario es posible visualizar la cantidad que aumenta la oferta monetaria en relación a la base monetaria. Entonces, esos dos elementos van a ser siempre importantes, la base monetaria y el multiplicador monetario, porque esos van a determinar el número de veces en circulación de la moneda. Bien, ahora veamos la teoría cuantitativa del dinero. Y la teoría cuantitativa del dinero establece que a largo plazo existe una relación proporcional entre la cantidad de dinero y el nivel de precios de la economía. Así pues, el crecimiento de la cantidad de dinero que supera el crecimiento real de la economía se termina traducido en un incremento de los precios. Vean, la teoría cuantitativa, otra definición, la teoría cuantitativa del dinero, pónganle mucha importancia o mucha atención a esta definición, es una teoría económica que pretende explicar las causas de la inflación, es decir, las variaciones de los precios y el valor del dinero en un país. Esto es lo que pretende esta teoría cuantitativa. Por eso dice que establece que a largo plazo existe una relación proporcional entre la cantidad de dinero y el nivel de precios. ¿Por qué? Porque esa relación proporcional entre la cantidad de dinero, y eso es una proporción, un porcentaje que aumenta o incrementa y que va a afectar un nivel de precios. ¿Por qué? Porque la inflación, ¿cómo se calcula la inflación? Recuérdense. ¿Y qué es el factor que tiene mayor incidencia entre el cálculo de la inflación? El nivel de precios. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la canasta básica? Pues ahora es lo que está, esta es la determinación, la teoría cuantitativa del dinero. Y por eso es importante manejar el dinero. Ya vieron la incidencia o la injerencia que tiene cada uno de los billetes que posiblemente ustedes tengan en el bolsillo. Están afectando o beneficiando la economía. Depende de donde los tengan. Si los tienen físicamente en el bolsillo o en el ahorro. Entonces, aquí es donde la teoría cuantitativa del dinero también nos permite explicar la inflación, ¿verdad? Porque esta teoría cuantitativa del dinero relaciona la oferta monetaria con el nivel general de precios. Y como ya hemos visto, la oferta monetaria es la cantidad de dinero que existe en la economía y se puede estimar. Se puede estimar. Lo único que ¿quién lo va a estimar? La banca central o el Banco de Guatemala. Porque él es el ente responsable de mantener la liquidez monetaria. Miren, esta teoría cuantitativa también es muy importante. ¿Cuál es el origen de la teoría cuantitativa? Esta teoría cuantitativa del dinero viene desde el siglo XVI. Y en el siglo XVI se dio un fenómeno, un fenómeno. Ahí fue donde ya, como les indicaba, se empezó a considerar el dinero como una mercancía. Entonces ahí se dio un fenómeno que se conoció como la revolución de los precios. ¿Y a qué se derivó eso? A la llegada masiva de materiales preciosos, sobre todo el oro y la plata, porque el oro es uno de los factores que vienen desde esos tiempos antiguos que se considera como el acuñamiento. Y para que me entiendan, ese acuñamiento es el soporte o la garantía que tiene el dinero. Si un país tiene bastante oro, el acuñamiento de su moneda es bastante bueno. En Guatemala, según información y todo eso, se sabe que ya no existe oro como acuñamiento de nuestra moneda. Ya no tiene garantía. Entonces, eso fue lo que sucedió en esa época.
Eh, Recuérdense que en el siglo XVI, siglo XV, se dio casi en el año de 1504, eh, bueno, todo el proceso del descubrimiento de América. Y al encontrar todos esos materiales preciosos que fueron trasladados a Europa, Europa pensó que sería rico con el traslado del oro, de las riquezas. Pero al aumentar la riqueza, también aumentaron los precios. Y esa es la situación. Entonces ahora vemos la oferta y la demanda del mercado, lo que vimos también. ¿Cómo es que va a controlar la oferta? Ahí sí que la oferta agregada a través del nivel de precios. Recordémonos de las gráficas que les presenté la semana pasada. Entonces, así como aumentó la riqueza, también aumentaron los precios. ¿Por qué? Porque es necesario mantener ese estándar en el mercado. Entonces, los precios se multiplicaron por 6 desde 1500 a 1650. Este nivel de inflación no es demasiado elevado con el nivel de inflación que se dio en el siglo XX, el siglo pasado. Ya vieron que inclusive hasta la economía norteamericana en el año de 1929 quebró. La gran recesión económica histórica, esa situación que se dio. Entonces, por ejemplo, hay un personaje que se llama Martín de Azpilicueta. Él propone una teoría cuantitativa del dinero que se llama de la Escuela de Salamanca. Y a él se le reconoce esta teoría cuantitativa del dinero porque fue el primer economista en asociar el aumento de los precios al incremento de los metales preciosos en la economía. Él dijo que por la riqueza era que se daba un aumento. Y es que es una operación mercantil de simple aplicación. Por eso también es difícil medir el dinero, porque, por ejemplo, cuando empieza una cosecha, hablemos de productos agrícolas en este momento, cuando empieza una cosecha, los primeros productos que llegan al mercado son excesivamente caros. Y conforme la cosecha se va desarrollando y el producto, su existencia en el mercado va eh, em, aumentándose, los precios vienen disminuyendo. ¿Sí? Entonces, este economista fue el primero que dijo que los precios se habían incrementado por el aumento de la riqueza. Y así entonces empezó a desarrollarse en toda Europa meridional, ¿verdad? Francia fue otro de los países también. A ellos tuvieron un economista que se llamaba Jim Bodin. eh, Él argumentaba y sostenía una teoría que al aumentar la cantidad de dinero en circulación sin que haya aumento en un aumento comparable del suministro de mercancías, los documentos, los precios tienden a reaccionar al alza. Y es lo que les digo, la escasez. Cuando un producto es escaso, es caro. Y es una simple intuición. Es una simple intuición la que se da. Y ustedes lo han visto, por ejemplo, en estos tiempos modernos. Tal vez no ha sido muy notorio, pero por ejemplo, en los años 2002, inclusive 2008, 2007, hubieron aquellas noticias que iban a haber escasez de combustible. Y por eso fue que salió esa ley donde prohibió que llegar con galones, con otros recipientes que no son un vehículo propiamente, era prohibido o es prohibido su compra. Yo no sé qué tanta aplicación tendrá todavía, pero comprar gasolina en galón es prohibido. Está prohibida su venta en esa forma.
o expenderla de esa forma. Derivado de que en ese tiempo se dieron muchas de esas situaciones. En el año 2001, cuando se dio la guerra en Irak, desató la noticia que iba a haber escasez de combustible. Entonces habían cuadras completas acá en Guatemala de vehículos haciendo cola para agenciarse de combustible, con toneles, con lo que fuera. Y así se ha dado. Ahora ya no ha sido tan susceptible esa situación del combustible, pero se da. Entonces, eso es lo que dijeron eh, estos economistas. Pero esta teoría cuantitativa del dinero fue un economista de apellido Fisher el que la formuló. Y es una fórmula tan sencilla donde M por B mayúscula igual a P por T mayúscula, donde nos dice que M es la masa monetaria, B es la velocidad del dinero en circulación, ¿sí? Y P el nivel de precios y T el número de transacciones realizadas. Entonces, para saber la velocidad de circulación del dinero en corto plazo, eso se considera una velocidad constante, ya que depende de los hábitos de los individuos que son incluidos por las instituciones a largo plazo para cambiar. Por ejemplo, ¿cuántas veces circula el dinero en su hogar? ¿Cuántas veces? La respuesta es fácil, 12 veces. Si lo equiparamos con su pago mensual. Entonces, 12 veces usted estará poniendo dentro de su economía familiar, miren, dentro de su economía familiar, el dinero en circulación. Ahora, contextualicémoslo dentro del ámbito macroeconómico. Y ustedes se han dado cuenta que cuando se va a pagar el bono 14, el mismo Banco de Guatemala o el presidente del Banco de Guatemala sale hablando que se va eh, a sacar cierta cantidad de dinero porque viene el pago del bono 14 y para eso se necesita una mayor cantidad de dinero en circulación. En diciembre, con el pago del aguinaldo también se saca una cantidad de dinero a circulación. Pero también cuáles son las características de que salga ese dinero a circulación, el aumento de los precios, de los precios. Entonces, de ahí es donde seguimos hablando de lo que es la teoría cuantitativa. Y la teoría cuantitativa sostiene que cuando el Banco Central aumenta rápidamente la oferta monetaria, lo que les estoy explicando del bono 14, el resultado es una elevada tasa de inflación. Y por eso vieron en aquel cuadro donde estaban los índices inflacionarios desde el año 2001 a la fecha. ¿Se recuerdan de ese cuadro? Como ustedes pueden ver, en los meses de junio, julio, agosto, ahí se dan las mayores fluctuaciones. Noviembre, diciembre y en enero disminuye por la escasez, porque recuérdense que como les decía la semana pasada, nosotros somos compradores no compulsivos, sino que estacionales. Entonces en diciembre, por costumbre, todos a estrenar, todos a quemar cohetes, todos a divertirnos, todos a pasarla bien. Y en enero, como decían las abuelitas, nos estamos tronando los dedos. Por eso apareció aquel término de la famosa cuesta de enero. Entonces, el resultado, una elevada tasa de inflación. Para ello se define el concepto de velocidad del dinero, que mide la velocidad a la que circula el dinero, es decir, las veces que cambia de manos. Y era lo que les decía, de manera sencilla entendámoslo, en una economía familiar, 12 veces. Ahora es por depósito, pero hablemos del cheque. 12 veces, o sea, cada fin de mes le dan su cheque, va a agarrarte su cheque y va lo va a cobrar y ya sale con dinero. Ahí ya está poniendo a circular la moneda, por decirlo así, la moneda.
Y usted compra y ve, compra y adquiere, utiliza y vuelve, y el dinero está en ese giro comercial. Entonces, esta teoría cuantitativa, ¿m? Esta teoría cuantitativa se puede ver desde una teoría como del nivel de precios. Y esta teoría del dinero aplica en el largo plazo, en el largo plazo. Hay excepciones, hay excepciones, como les digo, de esta teoría cuantitativa del dinero, y como lo vimos en la tabla, ya vieron que a pesar de estar en época de pandemia, los índices inflacionarios se redujeron, se redujeron. ¿Por qué? Porque el dinero no circuló en las formas o en los procesos de circulación normal. Y para que entiendan esto, todo el tiempo que estuvimos en estado de, que estuvimos encerrados, por decirlo así, no se dio aquella teoría de que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, porque en esa teoría se convierte en una teoría cuántica, porque los viernes anteriormente, cuando se dan esas situaciones y no estábamos encerrados, y que posiblemente estos 4 viernes tampoco lo vayamos a hacer, o entre los 200 años de independencia como se debiera, porque no vamos a poder andar en la calle. Entonces las bebidas espirituosas van a quedar por un lado. El exceso el consumo de bebidas, el consumo de comida que se da en esos días en particular. Eso hace que el dinero circule, que acelere su velocidad. Pero no hay ningún problema porque es la misma cantidad de dinero. Ahora, en cuanto al bono y al aguinaldo, ahí sí cambia la necesidad. Ahí sí cambia la necesidad. Entonces, si la teoría cuantitativa del dinero se aplicara en el corto plazo, existiría una perfecta flexibilidad de precios, ¿verdad? Unas expectativas racionales en cuanto al uso del dinero, pero eso no es cierto. Solo desde la teoría o desde el principio de que a mayor ingreso, mayor gasto, desde ahí ya se desnaturaliza la teoría cuantitativa del dinero en el corto plazo. Por eso es que debe de ser en el largo plazo. Y también, ahora si vemos y hacemos un análisis de la composición física de cada billete, los billetes, y máxime las monedas persisten en el tiempo, persisten en el tiempo. Y para mantener ese equilibrio, la sacan, emiten una nueva emisión, porque también no vamos a decir que no, el dinero se deteriora, el dinero se deteriora. ¿A quién no se le ha roto un billete? Creo que a todos. Entonces, ese dinero, cuando ustedes ya le ponen el tape de transparente y ya lo trasladan al cualquier banco del sistema, este banco como política interna tiene que recibir el dinero, lo embala y lo traslada al Banco de Guatemala. ¿Sí? Y sale de circulación. Y ese dinero hay que reponerlo. Entonces es lo que les digo, es donde el Banco de Guatemala saca de sus bodegas dinero y lo compensa o lo vuelve a poner en circulación. Ese es el ciclo económico del dinero. Así funciona el dinero. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que es el punto de equilibrio del dinero. El punto de equilibrio del dinero o del mercado monetario. Bien, cuando ya se conoce la curva de demanda de dinero, vamos a suponer que en el corto plazo la oferta de dinero es fija.
y no hay otra. Es una cantidad determinada por lo que va a ser representada como una línea vertical. Y entendamos esto, y se los repito para que lo comprendamos. Veamos, de enero a junio, veámoslo como una cantidad estándar de dinero, y eso sería considerado como corto plazo. Pero en julio hay que sacar más dinero. Pasa julio y de agosto a noviembre veamos otro periodo en el cual pudiéramos decir que la oferta de dinero se mantiene estable, pero en diciembre vuelve a darse un incremento. Entonces, eso es lo que se va a analizar acá, y eso es lo que representa una línea vertical. Entonces, miren cómo funciona el punto de equilibrio en el mercado monetario. En este mercado viene determinado por el punto de cruce de la demanda monetaria y de la oferta monetaria. Este punto de equilibrio determina el tipo de interés al corto plazo. Bien, entonces veamos esa situación. Aquí ya volvemos al punto de equilibrio tradicional, no al de la oferta y demanda agregada, eso ya lo vimos. Ahora veamos el punto de equilibrio que tradicionalmente conocemos. Por ejemplo, el punto de equilibrio de la empresa. ¿Cuál es el punto de equilibrio de la empresa? Es aquel punto donde la inversión se equipara con las ventas. Lo que se invirtió se recupera a través de un número de unidades vendidas donde cuando se llega a ese número de unidades vendidas, la empresa no está ganando absolutamente nada, pero tampoco está perdiendo absolutamente nada, si quieren verlo de esa manera. Recupera su inversión. Y a partir de la unidad subsiguiente empieza lo que es la ganancia, todavía no la utilidad. O si quieren, véanlo como utilidad marginal. Entonces ahí es donde se da ese punto de equilibrio. Entonces acá el punto de equilibrio lo vamos a ver como el cruce, una X, donde se intersecta la cantidad ofrecida de dinero y la cantidad demandada de dinero. Bien, y eso también como facultad del Banco de Guatemala e inclusive en el Código Civil hay varias figuras donde se autoriza el crédito, que vamos a ver más adelante, donde se nos indica que esas operaciones de carácter comercial en materia dineraria se va a cobrar la tasa de interés legal. Y esto, este tipo de interés a corto plazo es lo que va a estandarizar el Banco de Guatemala, la tasa de interés legal. En el Código de Comercio también hay unas figuras donde se va a demandar para el cumplimiento de una obligación, en materia civil también. Entonces se va a exigir el cumplimiento de una obligación, y dentro del mismo proceso y la aplicación de leyes se establece que la tasa de interés será la tasa de interés legal establecida en el día de la operación. Por eso es que esta tasa de interés, por ejemplo, hoy es una, mañana es otra, el lunes es otra, esa se mantiene fluctuando, pero entre los parámetros normales. Es decir, incrementa y sube un puntito nada más, o dos puntitos. 6.25, 6.24, 6.23, así se mantiene fluctuando. Bueno, entonces, esa es obligación del Banco de Guatemala, mantener ese equilibrio entre la oferta y la demanda. Bien, aquí sí lo quisiera mostrarles esta figura para que entendamos, Lo vamos a hacer rapidito. Lo que pasa que los temas de hoy son bastante amplios. Entonces, si estábamos cambiando, se nos va. Pero considero que esto sí es necesario que ustedes lo vean y se los voy a mostrar para que comprendan. Ustedes ya lo manejan bien,
los puntos de equilibrio de la oferta y la demanda. Bien, entonces acá tenemos, miren, dos formas de establecer el punto de equilibrio de la oferta de dinero. En la gráfica A es cuando se da una expansión y en la gráfica B es cuando se da una contracción. Entonces, aquí tenemos el tipo de interés, una cantidad de dinero requerida, que es la oferta, y acá donde está la producción, donde está Y, es la cantidad demandada, es lo que exige los agentes económicos. Entonces, derivado de ese análisis, ¿cuándo se va a dar? Cuando realmente, de acuerdo a las tendencias y al análisis práctico, se dice que se requiere X cantidad de dinero en circulación como norma mínima. Entonces aquí es donde se va a dar el punto de equilibrio. Y si trazamos dos líneas rectas, acá y acá, y donde se intersecten, ahí va a estar el punto de equilibrio. Lo que se trata de dar a entender acá es que esta gráfica es creciente, porque siempre, de acuerdo al nivel de precio, siempre va a haber más exigibilidad de dinero. Porque si a usted le aumentan los precios, va a adquirir menos cosas o menos productos. Y si quiere adquirir la misma cantidad de productos, debe tener más dinero. Entonces ahí se da. Aquí miren, la oferta disminuye en función, la oferta es mayor que la demanda. Y aquí la oferta es menor que la demanda. Eso es lo que ejemplifica. Y en la siguiente gráfica tenemos también un tipo de interés donde se da una oferta de dinero, pero nos dice que para el tipo de interés y la demanda de dinero L es menor que la oferta. Entonces es lo que se da, ahí se condicionó y de acuerdo a esta tasa de interés, entonces valga la redundancia, me hace perder interés sobre esa cantidad de dinero demandada. Entonces así es como se dan las fluctuaciones del dinero. Entonces acá está en contracción porque la tasa de interés, por la tasa de interés. Pero acá en función de la oferta y la demanda, miren, aquí es mayor y aquí es menor. Bien, entonces es un poco complicado entender estos fenómenos porque son subjetivos y nosotros interactuamos en ese medio. Lo único que no le prestamos atención porque es parte de nuestra rutina. Bien, entonces estas gráficas vamos a dejar de presentar y vamos a volver a nuestra presentación. Y aquí tenemos nuestra presentación. Bien, entonces ese sería el punto de equilibrio. El punto de equilibrio. Bien, vamos a continuar con el siguiente tema, que de acuerdo a nuestros objetivos nos corresponde ver la banca central. Y la banca central es la entidad que posee el monopolio, miren, de la producción y distribución del dinero oficial en una nación o bloque de países. A su vez es la institución que dicta la política monetaria para regular la oferta de dinero en la economía. Bien, recordemos que en Guatemala y en la gran mayoría de países es prohibido el monopolio. Porque si se permitiera el monopolio, imagínense que hubiera una persona que comprara toda la industria en el país, que hay personas acá en Guatemala que tienen esa capacidad,
esas de las 10 familias tienen la capacidad, adquirirían el 100% de la industria de la producción en el país y condicionaran los precios a su voluntad. Por eso es que es prohibido el monopolio. Pero en cuanto a política monetaria, sí es permitido el monopolio. ¿Y quién lo posee? La banca central. Y en Guatemala, ¿quién es la banca central? Es el Banco de Guatemala. Y mire, tiene la producción y distribución del dinero oficial. Es el único. Y también, como banca central, también es el que tiene la facultad de regular la política monetaria o establecer la política monetaria para regular el dinero. Entonces, hay otra definición técnica que nos indica que el Banco Central es la entidad que posee el monopolio de la producción y distribución del dinero oficial en una nación o bloque de países. El Banco Central, en otras palabras, es el que emite billetes y monedas y que luego llegan a los consumidores. ¿Qué consumidores? De dinero. ¿Y quiénes son esos consumidores de dinero? Nosotros. También utiliza diversos instrumentos para mantener este equilibrio de la oferta y demanda de dinero a través de una adecuada política monetaria. Y también tiene la responsabilidad de supervisar y controlar, supervisar y controlar el funcionamiento del sistema financiero y de forma más específica regular la cantidad de dinero en circulación. O sea, el Banco de Guatemala también es supervisor de los demás bancos. ¿A través de qué? A través de la superintendencia de bancos. Que en este caso la superintendencia de bancos sería el agente fiscalizador del funcionamiento de los bancos. Entonces, ¿cuáles son las características del Banco de Guatemala? Y vean cómo es esta situación. Nos dice que debería ser una institución independiente del poder político. Pero sin embargo, el Banco de Guatemala está integrado por el ministro de Economía. Son varios, es un consejo el que lo integra. Entonces, si está independiente del poder político, del control político del país, sus decisiones no dependen directamente del gobierno de turno. Es decir, el gobierno tiene un representante y de hecho el presidente del Banco de Guatemala es nombrado por el presidente de la República y tiene su representación. Ojo, pero tiene que tener objetividad. Para que se tomen la idea, ya vieron todo lo que ha sucedido, noticias en el Ministerio Público, en el organismo judicial, en la Corte de Constitucionalidad, donde se dice que el gobierno instaló las cortes, instaló una fiscal acorde a sus necesidades y el servicio que demanda de ellas. Todo eso ha sido parte de la coyuntura, que así sea, yo no se los puedo confirmar. Pero entonces de la misma manera, solo que aquí, por su naturaleza, el Estado no tiene mayor injerencia, sino que aquí se deben de velar por los intereses económicos del país. Y entonces aquí, si el Banco de Guatemala velara por los intereses del Estado, aquí sí se generaría un conflicto, porque el Estado, como les digo, para producir rentabilidad es inoperante, sino que aquí más bien esa política monetaria va en función de aquellos agentes económicos que primordialmente son las familias y las empresas. Pues eso es lo que tiene que velar. Entonces, no depende directamente del gobierno, sino que de un directorio, ¿verdad? Cada órgano de hay instituciones que nombran su propio representante para la toma. Otra característica es que dentro de sus estatutos, y se utiliza como ejemplo,
que se debe mantener la inflación anual entre el 1 y el 3%. Ese debe de ser el incremento inflacionario, pero eso no significa que sea dentro del 1 y el 3%, sino que la inflación a nivel país no debe de ser menor al 1% porque es por naturaleza que todos los años se aumenta la inflación, pero que tampoco debe de superar los 3 puntos porcentuales como parámetros de medición. Eso es lo que nos está indicando acá. Entonces, esas políticas monetarias, como segunda característica, es lo que debe de prevalecer en el largo plazo, como esa actividad monetaria. No importa que cambie el gobierno, ¿verdad? Porque, como decimos, el Estado es permanente, eterno, el gobierno es temporal. Entonces salen los gobernantes y el Estado continúa y debe de ser operante en cuanto a su política monetaria. Otra característica también ha sido que en los últimos tiempos desempeñan un rol o un papel clave para enfrentar las crisis económicas. Y aquí en Guatemala ha sido poco, ha sido poco lo que ha hecho el Estado en función de eso. Más que todo en cuanto el Banco de Guatemala se ha caracterizado para mantener ese flujo de dinero, o sea, la cantidad de dinero en circulación. Más que todo, esa ha sido la gran función. Cambio en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, eh, ellos generan estímulos cuantitativos de dinero y le compran al gobierno. Por ejemplo, el gobierno saca, y eso es lo que no hace acá en Guatemala, sino que acá lo que hace es vender bonos del tesoro al público en general. Entonces los que tienen la capacidad los compran y es aquella generación de intereses, como les decía. Pero en países desarrollados como Estados Unidos, la banca central le compra esos bonos del tesoro al gobierno y el gobierno los emite. Y yo me imagino, o imaginémoslo de esta manera, como que fuera un título de crédito, eh, el Estado lo emite y lo compra al Banco Central y como resultado de esa compra se le inyecta liquidez a la economía para que pueda funcionar el sistema. Pero como Estados Unidos tiene la característica de que ellos son los dueños del dinero, entonces ellos emiten la cantidad de dinero y eso no va a repercutir en su tasa inflacionaria. En cambio aquí nosotros en Guatemala no tenemos esa facultad de estar haciendo moneda y estar eh, metiendo moneda a circulación porque ya vimos que las repercusiones serían incremento en las tasas de inflación. Inflación. Entonces, esas son las características del Banco de Guatemala. Mantener en el equilibrio de la inflación, el dinero en circulación, establecer la política monetaria y también establecer la tasa de interés legal. Legal. Bien, entonces, ahora nos vamos a las funciones de la banca central. Las funciones de la banca central. Las funciones de la banca central son las siguientes. Encargarse de la emisión monetaria, es lo que les decía. Hacer dinero. Es el monopolio lo que estábamos estableciendo. Ese control, el monopolio que se tiene para la emisión de la moneda. Y eso ha sido el motivo principal para que los estados creen su propia banca central. Ser el banquero del gobierno. Y eso se divide en dos funciones. Servicios bancarios generales
funciona como cualquier banco con sus cuentavientes. Acá en Guatemala ya no, el Banco de Guatemala ya no, todavía hay unas cuentas que funcionan como tal, pero ese es un derecho que adquirieron varias personas en el pasado, que realizaban depósitos en el banco. Funcionaba como un banco comercial, pero ya tiene varios años de que se ha limitado esa función. Ya no funciona como tal, únicamente para el Estado. También agente de bancos financieros. En este servicios bancarios generales se refiere a que en el Banco de Guatemala usted no puede ir a pagar sus impuestos, usted no puede ir a pagar la luz, eso no lo puede hacer, no puede ir a comprar su boleto de ornato, porque ese tipo de acciones ya no las realiza. Como agente financiero del gobierno, es donde les indicaba que en agente financiero del gobierno, el Banco de Guatemala le puede prestar dinero al gobierno. Y eso sería una deuda pública interna. En Estados Unidos sí se da porque vimos la figura de la emisión de bonos y se dan por una cierta cantidad. ¿Y eso para qué es? Para inyectarle liquidez al Estado. Pero acá el gobierno no le debe al banco. También se nos dice que es un prestamista de última instancia. Un prestamista de última instancia. Con relación a esta figura de prestamista de última instancia, eso más que todo son operaciones monetarias de carácter comercial entre bancos y se da cuando un banco comercial afronta problemas de liquidez. Cuando un banco, derivado de sus operaciones, de la política monetaria, qué sé yo, un mal funcionamiento, porque ya vieron que todavía suena cuando quebró el Banco de Comercio, quebró un banco, imagínense, algún error en su funcionamiento cometió. Pero cuando se da ese tipo de situaciones, recurren al Banco Central como última opción para que les preste los fondos necesarios para resolver sus problemas financieros. Era lo que les decía, la tasa activa y la tasa pasiva. Cuando prestan, una tasa de un 1%; cuando pagan, una tasa de un 1%. Perdón, cuando prestan, cobran un 11, 13% de interés, pero en interés anual se incrementa casi al doble o un poquito más. En cambio, cuando pagan interés, pagan una mínima cantidad y esa variación es la que les sirve para sus gastos de operación y funcionamiento, pago de salarios, todo lo que ellos utilizan, promociones, su publicidad, pero resultado de malas esas acciones pueden perder liquidez. Entonces, ¿cuál es la última instancia? Recurrir al Banco de Guatemala para generarse de liquidez, no de fondos, de liquidez. Entonces, custodia de reservas fraccionarias y cámara de compensación. La cámara de compensación eh, es una función que consiste en saldar cuentas entre instituciones bancarias, pero eso se da a nivel de la banca comercial. ¿Y en qué consistía? Ahora ya no se da ese tipo de situaciones, porque como les digo, ahora ya a través de la tecnología se ha facilitado todo ese tipo de transacciones comerciales. Pero antes, por ejemplo, usted depositaba, digamos, dinero en efectivo inmediatamente a su cuenta de ahorro, a su cuenta monetaria, inmediatamente tenía la disponibilidad. Pero si usted iba con un cheque del banco, por ejemplo, agromercantil, al banco industrial, usted iba a depositar un banco del agromercantil, anteriormente era casi 3, 4 días. A los 4 días usted ya tenía la disponibilidad de dinero, porque normalmente empezó con mayor regularidad, pero ahora ya no se da esa figura, que lo hacían a diario, pero anteriormente lo hacían cada 2 días o 2 veces o 3 veces por semana como periodo máximo, donde venían y estaba el representante del banco agromercantil y estaba el representante físicamente del banco industrial. Entonces,
como usted, usuario, depositó un cheque del Banco Agromercantil en el Banco Industrial, le decía al representante del Banco Industrial, mira, yo tengo este cheque, por favor, pagámelo. Entonces venía y se hacía la transacción y el Banco Industrial recibía el dinero y lo ponía a disponibilidad de su cliente. Esa era la cámara de compensación. Ahora se hace a través de transacción. Usted lo opera, depositar a cuenta tal, ellos lo solicitan, nos lo envían y a través del sistema se genera el capital. Por eso es que usted ahora deposita un cheque y al otro día ya tiene la disponibilidad económica o la disponibilidad del dinero. También se da la custodia de reserva de divisas. La custodia de reserva de divisas nos dice que eh, lo que pretende el Banco Central o el Banco de Guatemala es lograr la estabilidad del tipo de cambio. Y eso es esas son fluctuaciones que se dan en esas variaciones de el 7.50 al 7.75, que es lo que se ha mantenido últimamente. Entonces ellos establecen, ustedes cuando entran a un banco ven el tipo de cambio y el tipo de compra, ¿verdad? Eso es lo que se pretende a través de esos factores. Bien, entonces ahora vamos a pasar a conocer qué es el dinero. ¿Qué es el dinero? Entonces el dinero, la puerta, ¿qué es el dinero? Proviene del vocablo latín dinerarius. Así es como nació esa figura de dinero, denarius. Ustedes ven en las películas, esas películas que transmiten en Semana Santa, donde había los romanos tenían lo que era una moneda que era el denario, pues fueron las primeras formas de aparición del dinero como tal. Entonces, el denarius, y a eso se refiere, que era la denominación de una moneda que estuvo vigente en el Imperio Romano entre los siglos II y III después de Cristo, e inclusive antes. Es un medio de pago de mercancías y deudas. El dinero así fue su primera figura, que era una mercancía. Porque anteriormente, por ejemplo, acá en Guatemala, si ustedes han estudiado la historia, ¿cuál era el medio de pago que existió en Guatemala como primer medio de pago? El cacao. Entonces usted daba cacao y le daban cualquier producto. De ahí se dio el trueque, donde era producto por producto. Claro, lo equiparaban de acuerdo a técnicas comerciales rudimentarias. Te doy 5 libras de maíz y me das 3 libras de frijol. Era el equivalente, ¿no? En cambio, ahora el dinero dice que tiene aceptación universal. Se dice que el dinero es el común denominador de la vida moderna y una fuerza invisible que permite intercambiar los bienes y servicios de manera ágil y precisa. Y precisa. Entonces ahora posicionémonos nuevamente en el cheque. Usted va y compraba. Ahora es con tarjeta. Pero lo bueno que con la tarjeta a través de los sistemas tecnológicos del POS, inmediatamente usted le cobran, le descuentan y se hace la transferencia inmediatamente. ¿Cómo es esa funcionalidad que se está dando? Para que vean la evolución. Entonces viene y usted inserta su tarjeta, pero antes usted dejaba de garantía el cheque, no dejaba el dinero, pero sin embargo era esa fuerza invisible. Usted tenía el cheque, ya tenía el dinero. Entonces, podemos definir el dinero como es todo aquel activo o bien que generalmente se acepta como medio de cobro y pago para realizar transacciones. No. Entonces el dinero no existe solo en metales y papeles,
que acostumbramos a ver como monedas y billetes respectivamente, sino que también aquí se incluye dentro de las nuevas tendencias modernas del dinero toda aquella clase de activos que en una comunidad acepte como un medio de pago. Y ahí es donde vemos un trueque moderno. Antes era producto por producto, pero era derivado de la necesidad. Pero ahora entonces visualicémonos y hagamos una operación comercial. ¿Qué modelo es tu carro? 2021. ¿Y el tuyo? 2018. Dame tu vehículo y yo te doy el mío y te doy X cantidad. No. Entonces ahí un vehículo se está convirtiendo como medio de pago de otro vehículo. Es un ejemplo extremo, pero es para que me entiendan la figura. Pero si quieren, mejor hablemos de títulos de crédito. Ya vamos a ver un título de crédito en unos minutos. Entonces, esa es la figura del dinero. Entonces, ¿cuáles son los usos del dinero? El dinero es indispensable para la vida misma. El hombre sin dinero sería incapaz de subsistir. ¿Y por qué? Porque todas aquellas funciones que realiza el dinero son insustituibles por cualquier otro método conocido hasta hoy día. Y son tres. Comunidad de cuenta, utilizado para determinar el precio de las cosas. Como medio de cambio, para poder realizar transacciones comerciales mediante pagos y cobros. Y depósitos de valor, teniendo las monedas y billetes un valor en sí mismo, sirven para proporcionar ahorro. Y eso es lo que determina la riqueza de las personas. Bien, entonces tenemos los tipos de dinero. Dentro de esos tipos de dinero tenemos el dinero mercancía y es el dinero mercancía, también se le denomina dinero real, dinero real. Y el dinero mercancía hace referencia a una clase de dinero que basa su valor en el bien que hace referencia. Era lo que les decía. Hablemos con el dinero, pero hablemos de la figura del trueque. Te doy 5 libras de frijol, de maíz y me das 3 libras de frijol. Ese era el equivalente. Entonces el dinero mercancía, veámoslo ahora como la determinación de precios, el costo que tiene cada producto. Entonces si el producto cuando usted va al stand y dice 8.50, ya tiene que agarrar usted 8.50 y pagar ese equivalente. Pero también tenemos el dinero signo, que este es y este es importante. Quiero que le pongan importancia a este tipo de dinero. El dinero signo es el que está integrado por los billetes y monedas que utilizamos comúnmente para adquirir bienes y servicios en el mercado. Entonces el dinero mercancía determina los precios y el dinero signo los paga. Y tenemos el dinero de curso legal. En este sentido, el dinero de curso legal, también llamada moneda corriente y unidad monetaria, es la forma de pago definida por la ley de un estado que se ha declarado aceptable como medio de cambio y forma legal de cancelar las deudas. Entonces ahí, si ustedes quieren analizar más a profundidad el dinero de curso legal, yo les recomiendo que lean el artículo 1 de la ley de libre negociación de divisas, porque cuando hablamos de dinero de curso legal, estamos estableciendo, y es lo que se permite, acá en Guatemala todavía no es tan comercial, pero los que han tenido la oportunidad de viajar, por ejemplo, les pongo el ejemplo en Panamá, allá en Panamá uno paga con dólar y paga con Córdoba. Y allá está al uno por uno. Allá le dicen son $10 y usted paga 10 córdobas. Y si usted le dicen son 10 córdobas, usted paga $10. Es el equivalente. Entonces, les pongo este ejemplo porque moneda de curso legal es toda aquella moneda permisible que funcione en el país.
El euro es una moneda de curso legal. Si usted tiene euros, puede pagar en euros. Lo único que es, tiene que buscar quién se los acepte. Y sí se los van a aceptar. Por ejemplo, las operaciones de exportación y de importación es a través del dólar. Guatemala es a través del dólar. Usted tiene que comprar el equivalente en dólares y pagar. Por eso es importante mantener la estabilidad del dólar. Bueno, el dinero pagaré es un documento que supone la promesa de pago a alguien. Es un título de crédito donde va contenida el cumplimiento de una obligación. Y tenemos el crédito. El crédito. Bien. El crédito es una operación de una financiación donde una persona llamada acreedor, ¿verdad?, que normalmente es una entidad financiera, presta cierta cifra monetaria a otra persona llamado deudor, quien a partir de ese momento, miren, garantiza al acreedor que retornará esta cantidad solicitada en el tiempo previamente estipulado, más una cantidad adicional llamada intereses, que los intereses es el valor del dinero en el tiempo. Esa pérdida de valor va a ser compensada a través de los intereses, porque era lo que les decía y ustedes ya lo vieron, no nos vamos a tener a explicarlo. Si ustedes vieron en matemáticas financieras, vieron que si ustedes prestan hoy 100 quetzales para un plazo de un año, dentro de un año, esos 100 quetzales ya perdieron valor, pero la persona que se los emprestó quiere recuperar sus mismos 100 quetzales más su ganancia. Por eso son las tasas de interés. Entonces, ese es un crédito. Y dice normalmente, porque los únicos facultados según la ley para prestar dinero son los bancos. Hay otras figuras, bueno, a los bancos, las cooperativas, hay otras entidades que tienen esa facultad, pero está establecido en ley. Ahora, los agiotistas, todo ese tipo de personas, pues ellos sí definitivamente no está eh, garantizado en ley. De ahí tenemos eh, donde se nos indica que continúa el tema del crédito y algunos autores determinan el crédito, indican que representa un cambio que actúa en el tiempo en lugar de en el espacio, por lo que también se le considera alternar dinero del presente por el dinero del futuro. Es esa figura que yo les indicaba, que debemos de compensar esa pérdida de valor en el tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la fórmula del interés compuesto y las capitalizaciones. Así es como hacemos ese reajuste de la pérdida del valor del dinero en el tiempo, que es una ley. Eso nadie se puede dirimir o eximir de eso. Entonces la palabra deriva del latín credititus, que significa confianza. Por ende, un crédito es el derecho que tiene el acreedor a recibir de parte del deudor la cantidad prestada. Y en esto tal vez voy a hablar cosas incoherentes, pero antes tenía valor la palabra. Te pago a fin de mes, te pago a fin de mes. A fin de mes, ahí estaba el pago. Eso se ha ido perdiendo, entonces por lo tanto el crédito ha adquirido varias modalidades. Créditos hipotecarios, donde usted garantiza el cumplimiento de la obligación a través de un bien y normalmente es un bien inmueble. Créditos fiduciarios, donde usted compromete a un tercero frente a la entidad financiera. Si no paga usted, paga el tercero, pero que alguien le paga, se las paga. Y ustedes ya ven esas consecuencias que han tenido de someterse a ese. ¿Quién no se ha visto involucrado? Pues no sé, pero yo sí he visto varios compañeros que han tenido problemas y su economía ha sido devastada por ser acreedor. Inclusive la Biblia dice que el que se presta para ser fiador es esclavo, ¿eh?, del deudor. Bien, bueno, entonces vamos a pasar a la fase de las preguntas y solo les quiero indicar que me están enviando correos donde les proporciono el material. No puedo proporcionarles el material ahorita inmediatamente al terminar la clase, ya que este material se prepara de acuerdo al contenido y en determinado momento.
que normalmente nosotros vamos a ver hasta la clase 11 para poder someternos al examen parcial, yo más que todo sería en la clase 10 o en la clase 11 que les trasladaría el material ya disponible para el contenido del examen. Quiero que agradecerles su atención y su comprensión a ese respecto. Entonces la pregunta 8.1 dice, ¿es la cantidad de dinero presente en la economía? Se trata de un stock, es decir, de una cantidad determinada de millones de quetzales. La siguiente pregunta, ¿con qué otro nombre se le conoce a la oferta de dinero? Vimos tres nombres. La pregunta número 3 es una teoría económica que pretende explicar las causas de la inflación, es decir, las variaciones de los precios y del valor del dinero en un país. La pregunta 4 es el integrado por los billetes y monedas que utilizamos comúnmente para adquirir bienes o servicios en el mercado. Y la pregunta 5 es un documento que supone la promesa de pago a alguien. Bien, entonces con esto les doy las gracias por la atención prestada. No me queda más que desearle muchos éxitos en su día y en su semana. Gusto de saludarlos, los veo la próxima semana y que tengan una excelente tarde.